natural, recuérdense que cuando hablamos del derecho natural, venimos del derecho objetivo. Del derecho objetivo. Y el derecho objetivo se subdividía en derecho natural y derecho positivo. ¿Qué es el derecho natural? Es aquel que es dictado por el sentido común, por la razón de los hombres. Es decir, es la guía natural que siguen los hombres sin ningún razonamiento estructurado de jurista ni lógico, sino es el derecho común de respetarse el derecho a la vida, de respetarse su derecho a la propiedad, pero sin regularlo, sin normatizarlo. El derecho natural entonces es el que dicta el sentido común, la razón de los hombres, por eso es que se llama natural. Proviene de lo que establece el hombre en sus inicios como normas no escritas, si se puede decir, pero de sentido común, de sentido de pertenencia, de sentido de supervivencia, insisto, como preservar su vida, preservar sus propiedades, proteger a los suyos. Entonces, cuando hablamos del derecho natural, es aquel que lo dicta solo la razón, el entendimiento de los hombres, como ven el mundo, como ven la realidad. En contraste al derecho natural, tenemos lo que se conoce como el derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo? Ya no es el derecho solo dictado por la convicción, por el sentir de los hombres, sino es un derecho que ya posee un conjunto de disposiciones legales perfectamente reglamentadas y establecidas por un legislador. ¿Me logré explicar, Stephanie? Stephanie. Profe, disculpe, no sé si es mi internet. Sí, es que se te está yendo la voz. Ajá. Sebastián, una pregunta. ¿Tú me escuchaste? De repente hay un momento en que se le escucha bien y hay otro momento en que se le escucha entrecortado. Sí, ok, empezó. No, es que, fíjate, yo te estoy escuchando ahorita perfectamente y por eso es que yo le digo, claro, que hay una especie de fluctuación siempre en algunos momentos. Por eso es que se graba la clase, por eso mismo, cuando haya esa confusión. Tomo nota, Stephanie, y de todas maneras te paso un pequeño audio al finalizar la clase para que te quede más claro la parte del derecho natural entendido. De todas maneras, cuando escuches el audio de la clase, vas a perfectamente a percibir la diferencia de uno y otro. No sé si en este momento me siguen escuchando con interrupciones. ¿Me siguen escuchando con interrupciones? Ahora sí se escucha bien, profesor. Pero yo estoy igual que Stephanie, pues como estamos en la misma casa, hay momentos que a usted no se le escucha nítido la voz. Pues. Ok, ahorita que me escuchan, le decía a Stephanie que el derecho natural provenía de la subdivisión del derecho objetivo. Ok, entonces el derecho natural es aquel derecho que es dictado por la razón del hombre, por el sentido común de percepción en el momento que el hombre concibe la realidad. Es aquel derecho que es solo teórico, es aquel derecho que algunos inclusive estiman que es inmutable, es lo que percibe el hombre de su realidad en cuanto a sus derechos primigenios. Ese es el derecho natural. El derecho positivo, en contraste al derecho natural, es ya el conjunto de normas establecidas, perfectamente reglamentadas y dictadas por un legislador. Es el conjunto normativo formal. ¿Se entendió esta vez, Luis? Sí. Perfectamente, claro. De todas maneras, tomo nota y le paso una nota a Stephanie para que dilucide cualquier aspecto que todavía le quede o cualquier laguna
que le quede entonces al respecto. Entonces, claro, es como usted dice, lo bueno es que de todas maneras quedan clase guarda y uno los puede volver a escuchar. claro, perfectamente, porque es una ponderación que siempre pasa, ya lo sabemos por experiencia. En ocasiones nos escuchamos perfectamente claro y a veces se nos va el audio, pero por eso es que siempre se está grabando la clase y se puede repetir nuevamente. Pero hago la observación aquí pertinaz. Una vez, ustedes deben tomar nota siempre, cosas que no entendieron, posteriormente en el chat me dicen, profesor, ¿me puede aclarar este punto que no se entendió bien? Y perfectamente lo hacemos. O sea, lo importante es que siempre tomen nota, estén atentos, para cualquier aclaración hacerla repetidamente. Siempre el flujo de información. Dime, Stephanie. ¿Me escuchan? Sí, cómo no, yo sí te escucho a ti. Anda, adelante. Que estaba por decirle. Ajá. Iba de la clase pasada, pero como toda la clase... No te escuché, ahora no te estoy... Usted no podía hablar. Ahora no te estoy escuchando yo, Stephanie. Entonces, la monarquía romana fue la primera forma política de gobierno de la ciudad conocida como ciudad-estado. Deben recordar en bachillerato cuando le hablaron en Historia Universal de la ciudad-estado. Roma fue una ciudad-estado desde el momento legendario de su fundación. Les hablaba la clase pasada que la fundación de Roma fue en abril del año 753 antes de Cristo. Y les decía en la semana pasada que la monarquía prosiguió hasta más o menos el año 509, 510 antes de Cristo, cuando fue expulsado de Roma el último rey, el conocido Tarquino el Soberbio. Desde la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, se instaló lo que se conoce como la República Romana. Necesariamente nuestro pensum de estudio de la cátedra de Derecho Romano abarca esta parte de reseña histórica de la monarquía, la república y el imperio. Los historiadores clásicos de Roma hacen difícil, como diría, la determinación de los poderes del rey, ya que se refieren que el monarca posee los mismos poderes de los cónsules. Ya van en la medida que avancemos, ya van a saber la figura del cónsul. Algunos escritores modernos también creen o creían que el poder supremo de Roma residía en las manos del pueblo y el rey solo representaba como una especie de figura de cabeza ejecutiva del Senado romano. Aunque otros, por supuesto, establecían que el rey poseía poderes de soberanía absoluta dentro de la figura de Roma. En cuanto a este periodo monárquico, se puede decir de manera sucinta y para no agobiarlo, que este periodo de monarquía contó con 7 reyes. Esas fueron la cantidad de reyes que poseyó o protagonizó la época monárquica de este periodo de Roma. Este último rey, cuando fue expulsado, Tarquino el Soberbio, se convirtió en un hombre extremadamente déspota
un hombre extremadamente injusto y personalista, y por consiguiente el pueblo romano, con su expulsión, decidió que más nunca iban a tener o iban a ser dominados por una sola persona, y mucho menos por una persona que se denominara a rey. Este tipo de concepción, mucho más adelante, va a causar problemas políticos posteriores a figuras muchísimo o muy relevantes dentro de la historia, no solo de la historia romana, sino de la historia universal como nosotros lo conocemos, como una gran figura como fue Julio César. Les debe sonar, por supuesto, a ustedes la gran figura de Julio César, que años después, en la época de la República, con todo el poder que adquirió después de sus innumerables conquistas, fue un hombre que fue muy exitoso militarmente, fue un hombre de mundo, fue un hombre que inclusive su fama se extendió hasta el punto de que se unió o fue pareja de otra figura reconocidísima en la historia universal, como fue la famosa Cleopatra de Egipto. Ellos se unieron, coincidieron generacionalmente en su época, concibieron un hijo, pero el punto es de que Julio César, a pesar de que era un hombre tan famoso y tan querido por el pueblo, fue asesinado por los senadores de su época, que inclusive eran amigos de él, porque se tendió dentro de la sociedad romana de que con el poder tan omnímodo que obtuvo César, la popularidad que alcanzó, se corrió el rumor dentro de Roma de que Julio César pretendía ser rey, y eso era un pecado mayor para el pueblo romano, que alguien pretendiera elegirse rey. Y entonces, a pesar de esa fama tan extraordinaria, Julio César fue un hombre tan famoso que hasta hoy en día nosotros seguimos conociendo su nombre y su legado. Hasta su fama se extendió hasta por tanto tiempo que hasta un mes del año es conocido por su nombre, Julio. Ese nombre del mes de julio es conocido o fue impuesto en honor a este señor Julio César. Pero el punto es de que hasta ese punto, desde la expulsión de Tarquino el Soberbio en el año 510, los romanos nunca tuvieron una figura de rey, aunque posteriormente, en la época del imperio, prácticamente tenían una figura muy similar, que no se llamaba rey, sino se llamaba emperador, pero eso es un poquito más adelante. En resumen, la época monárquica, si la podemos resumir, la sociedad romana se va a dividir en dos clases. Esto es lo más importante que debemos saber, aunque todas las anécdotas en cuanto al conocimiento de Roma siempre resultan relevantes y fascinantes. Entonces, dentro de la época monárquica, la sociedad se dividió en dos clases, en patricios y plebeyos, entre los cuales siempre se observaron grandes desigualdades. Repito, la sociedad se dividió entre patricios y plebeyos. Por supuesto, los patricios eran los hombres prominentes de Roma, los que tenían absolutamente más recursos económicos, y los plebeyos eran la gran mayoría del pueblo, el populacho, los menos desposeídos. Dentro de las características del derecho público, está muy vinculado a el derecho privado. Recuerden que estamos hablando de la época monárquica. La religión goza de un poder extraordinario.
hay que tener en cuenta, mis estimados estudiantes, futuros colegas, que el pueblo romano era un pueblo, primero, como ya lo vemos, a estas alturas estamos estudiando su legado de derecho, era un pueblo que se regía mucho por las normas, siempre tendía a establecer procedimientos y normativas para todo, era un pueblo, por eso es que duró o se hizo tan extenso la permanencia, la pervivencia de ese vasto imperio durante tantos años y durante vastas regiones del mundo conocido. Pero otra característica que debemos mantener en cuenta es que era un pueblo excesivamente religioso, era un pueblo supersticioso y tenían gran cantidad de dioses y gran cantidad de creencias y gran cantidad de supersticiones. Esa era una característica del pueblo romano. Entonces, la religión gozaba de un poder extraordinario. La jurisprudencia en la época de la monarquía estaba en manos de quienes, de los pontífices, a quienes había que acudir para conocer y dilucidar las cuestiones del derecho. Dentro de la monarquía, la principal fuente del derecho, que van a hablar ustedes a continuación de de culminar mi charla, dentro de las fuentes principales del derecho, dentro de la monarquía fue la costumbre. Y no se conoció en este periodo la equidad. Pasemos entonces a la época de la República. Dentro de la República podemos decir que fue un periodo de la historia de Roma que fue caracterizado, como su nombre lo indica, por el régimen republicano que formó el gobierno, que se extendió desde el 509 a.C., cuando se puso fin, como ya dijimos, a la monarquía con la expulsión del último rey, y perduró hasta el año 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio lo que se conoció después de la República como el Imperio Romano. Entonces, tras la caída de la monarquía, se instauró en Roma lo que se conoció como la República. La pregunta de rigor, Sebastián, ¿todavía se me escucha? Hay unas veces que se le escucha bien y hay otras veces que de repente se queda así como... Bueno, en vista de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar hasta aquí, hasta la República. En la próxima clase terminamos de hablar de la República y el Imperio, y vamos a pasar inmediatamente entonces a sus exposiciones, porque si no se me está entendiendo muy bien, prefiero pasar a las respectivas exposiciones. ¿A quién le toca primero? No tengo el orden en este momento. ¿Quién le toca primero? Vamos a pasar. Adelante, Luis. Prende la cámara y adelante. Ajá, adelante. Costumbre. Es una fuente independiente del derecho que nace y se desarrolla al margen de la ley. Para construir el ordenamiento jurídico que forma el derecho romano, se toma como base la costumbre, es decir, los actos socialmente aceptados, y que a través de la repetición quedaban válidos como una forma de actuar legítima para poder responder a una necesidad jurídica. La costumbre conocida con las expresiones mos more, maiorum, more siciatis, bonis more, siempre ha sido una fuente del derecho, de la historia del derecho romano.
Las leyes. Las leyes son mandatos de ordenamiento social que podían o no afectar al IVU. Origen de la ley. Para el derecho romano, la ley era concebida como el mandato emanado del pueblo o de las plebes a petición de un magistrado. Por esto las leyes podían ser originadas en la curia, centuriadas, procedentes de las centurias, originadas en los plebiscitos o procedentes de las tribus. Procedente de las tribus, originadas en el Senado, decretadas por el príncipe. Ya, todo lo que... Listo, profe. Ajá. Gracias, Luis. Ahora bien, inicialmente vamos a desmenuzar un poquito. Está perfecto el contenido. Ahora bien, lo que sí debemos establecer claramente entre todos, ¿qué podemos decir en nuestras propias palabras después de que podemos leer lo que leímos en este momento? ¿Qué significa la costumbre? ¿Qué significa la costumbre para el derecho? ¿De dónde proviene la costumbre? ¿Qué significa la palabra? Si tú me pudieras decir en palabras sencillas, sin complicarte, piensa un poco y dime, profesor, la costumbre significa esto, aquello o lo otro. ¿Qué significa para la costumbre? ¿De dónde proviene la costumbre? La costumbre, pues, por los derechos de todas esas personas que tenían ciertas costumbres, pero bueno, eso no es una exposición. Por ejemplo, sí, todos caminaban por el lado izquierdo. Entonces, no sé si usted ha escuchado esa. Sí. Eran costumbres que ellos tenían, pues, y fueron colocadas y eran parte de los fundamentos. Pues. Perfectamente. Ahora bien, de manera tal que podemos decir entonces que parte de lo que, concatenando con este mismo tema que conversábamos que Stephanie me preguntaba, que no entendía bien lo del derecho natural, la costumbre, la repetición de los hechos, está muy relacionada a esto, al derecho natural. Es decir, ¿qué es la costumbre? La costumbre es la repetición sucesiva de las cosas, de los hechos diarios que uno ve, de que uno observa. La repetición de un hecho hace que la gente se familiarice con eso. ¿Y eso qué hace? ¿Qué hace una costumbre? Su nombre lo indica, normatizar el comportamiento. De esa manera, por eso es que es una fuente principal y primigenia de la producción del derecho, porque de ahí proviene el derecho. ¿De qué? De comenzar a aceptar el comportamiento normatizado como normal. Y una vez que nosotros observamos, no digo nosotros, los seres humanos observan un comportamiento que funciona, que hace más agradable la vida, porque eso es lo que persigue el derecho. El derecho en sí, ¿qué es el derecho? El derecho no es algo rígido y estático, a pesar de que está constituido y está internalizado en normas. El derecho no es más que una forma que utiliza el ser humano desde que se reúne en sociedad para normatizar el comportamiento entre nosotros, porque el principal enemigo del hombre, lo dicen los filósofos, es el hombre. El hombre que tú no le pones norma es un desastre. Por eso existe el derecho penal. ¿Para qué existe el derecho penal con todo el conjunto de normas? ¿Para qué? Para encauzar a la gente que no le gusta adaptarse al comportamiento esencial de vivir en comodidad. Entonces, eso es lo que debemos entender. La costumbre como fuente originaria del derecho es eso, es la constante repetición de un hecho que va a determinar la normatividad del comportamiento humano. En ese sentido, es lo que vamos a percibir como costumbre. Y
la costumbre debe tener unas condiciones esenciales que deben ser adaptadas o deben ser perfectamente aceptadas por el común de la sociedad. De eso es lo que depende la permanencia o no de la costumbre, y posteriormente de su uso es que deriva, por supuesto, en la norma, porque la gente se habitúa a un comportamiento esencial. En líneas generales, ese fue el único tema que te tocó a ti, Luis. No te faltó otro. No, costumbres y leyes. La ley, perfecto. En cuanto a la ley, me gustaría inclusive que como característica esencial de la ley, si pudieras explicarnos, si pudieras, o si de lo que leíste, si pudieras decir exactamente en qué consiste para ti la estructura esencial de la ley. ¿Cómo la concibes tú? ¿Cómo tú podrías decir con tus propias palabras, profesor, la ley yo la concibo como esto, aquello o lo otro? ¿Cómo concibes tú la ley con tus propias palabras? Si la tuvieras que describir con tus propias palabras. Que las leyes son como ordenamientos que de una persona, pues. No te escuché. Son como reglas, pues. Reglas. Ajá. Ordenamientos que controlan, pues, la conducta humana. O hacen que las personas también controlen su conducta, pues. Porque traen, cumplirla, traen consecuencias. Es lo que yo entiendo así. Claro, perfectamente. Cada vez que yo Yo me quería preguntar, es que no, claro, yo investigué, pero no entendí muy bien lo de las leyes de las 12 tablas, pues. Ajá, no. ¿Me escucha? Sí, repítelo nuevamente, exacto. Lo de las leyes de las 12 tablas, pues, yo estudié bien eso ahí, pero no entendí como tal, si esas leyes todavía de las 12 tablas se usan, no sé. Claro. Por supuesto, en la parte de la investigación se trata de eso, que indagues y lo traigas a colación. Por eso es que la exposición se basa en eso, en que todos los que investigues lo formules en el planteamiento y entre todos vamos sacando las conclusiones. Por supuesto, dentro de la ley, que era la ley esencialmente en la realidad romana, fueron un conjunto de decisiones que eran votadas, que eran asumidas como reunidas por el pueblo en comité. Recuérdense que la organización primogénita de Roma estaba basada en decisiones de reuniones del pueblo y de verdad se llevaban a cabo. Entonces todas las leyes provenían ¿de qué? Del consenso del pueblo. En la próxima clase, con un poco de calma, vamos a explicar exactamente cómo se dividieron las centurias, las curias, cómo llegamos a el tribuno, cómo llegamos al senado, que exactamente ese tipo de reuniones de representación del pueblo eran las que decidían qué leyes iban a aprobar y qué leyes iban a aplicar. Dentro del conjunto de que tú hablas de la ley de las 12 tablas, que eso es un capítulo aparte de una clase, fue la primera codificación real conocida por el derecho romano. La primera codificación real, la ley de las 12 tablas, abarcó todos los aspectos, el aspecto civil, el aspecto penal, el aspecto mercantil inclusive. Por eso es que es un tema especial y aparte, no lo vas a conocer en esta parte de la exposición, sino que simplemente esta investigación es exploratoria para que vayan conociendo algunos temas. Pero la ley de las 12 tablas va a permanecer dentro de toda la estructura del lapso de tiempo que nosotros nos estudiemos, porque es fuente fundamental de la regulación normativa del comportamiento de la antigua Roma. Por supuesto, es la primera ley codificada
el primer compendio de ley que se instituyó en la antigua Roma, que abarcó todos esos aspectos que te estoy mencionando. Todos los aspectos de las relaciones públicas de Roma fueron codificados dentro de la estructura de la ley de las 12 tablas, que en clases posteriores vamos a detallarla, cada una de ellas, de qué trató, qué reguló y en qué momento fue su aplicación y cuándo fue transformada después que Justiniano llevó a cabo todas las reformas que vamos a conocer en su debido momento. Gracias, Luis, por la intervención. Le toca a Sebastián o a Stephanie. Me toca a mí, profe. Ajá, ¿qué te tocó? ¿Qué punto te tocó a ti, Stephanie? Me tocó, profe, que es un plebiscito. Ajá, nada más, el plebiscito nada más. Ok, adelante. Que es un consulta. ¿Qué es un plebiscito y qué? Un senado consulta. Ah, ok, los senados consultos y los plebiscitos. Ajá, adelante. Bueno, profe, primero que nada lo que yo puedo entender sobre los plebiscitos es que era un instituto donde el gobierno llamaba a consultar a la gente para algún asunto. En este caso sería si la gente quería o no ejercer unas votaciones sobre si querían o no una constitución.